Les damos la bienvenida al podcast 204 de Crónicas Gumba. Con ustedes Víctor Dalos, me encuentro en @GumbaVictor y me acompaña como siempre César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. El día de hoy tenemos un podcast en donde vamos a hablar de dos juegos del mismo género. Vamos a empezar con uno que trae César. ¿Qué nos quedamos escuchando? Vamos a escuchar una canción que se llama Overture, de la banda sonora de Dawn of the Monsters. Recuerden que nos encuentran en muchísimos gestores de podcast y allí en donde ustedes nos están escuchando, si se suscriben, si nos dejan un comentario, si nos dan 5 estrellitas, lo que los deje hacer su gestor, nos ayudan muchísimo para que más personas nos conozcan. Por eso es que estamos aquí hoy. Dawn of the Monsters es un juego beat'em up, ya les adelantaba, pero con una variación, como con un detalle particular, algo que lo hace especial. Cuéntenos un poquito cómo llegó a este juego, en dónde lo jugó, cuándo salió, qué nos quiere contar de él. Esto efectivamente es un juego de acción, específicamente del tipo beat'em up, de eso de que yo tengo un personaje y me enfrento contra muchos enemigos en combate cuerpo a cuerpo, mientras avanzo por el nivel. Este en particular fue desarrollado por una empresa que se llama 13AM Games y publicado por WayForward Technologies, y cuenta con una edición física que estuvo a cargo de Limited Run Games. 13AM Games o 13AM Games es un estudio independiente fundado en 2014 y con sede en Toronto, Canadá, y de ellos es que les quiero hablar brevemente. Su primer desarrollo fue un título para Wii U llamado Runbound, que era una mezcla de juego de carreras y de plataformas en 2D que soportaba hasta 9 jugadores. El proyecto fue inicialmente desarrollado para un Game Jam, de forma que el equipo tuviera algo que poner en sus hojas de vidas, pero realmente fue un éxito de ventas y llegó después a muchas plataformas. Y es un juego que como tema de plataformas tiene la particularidad de que el fondo va cambiando de colores y eso altera cuáles plataformas aparecen o desaparecen. Y es una locura. Yo pude jugarlo hasta con 4 personas al mismo tiempo y es como un contrarreloj. Muy divertido, está en Switch, por lo menos sé, yo lo compré en su momento en Wii U. Está en absolutamente las plataformas, en todas. Salió en Wii U, luego tuvo una versión para 3DS, luego una versión para PC, también tuvo una versión para Xbox, luego salió para PlayStation 4 y finalmente para Switch. Y precisamente, pues, ese fue un éxito total en ventas. Se calcula que más o menos hasta el 2022 había vendido un aproximado de 2 millones de unidades, que es un montón. Incluso tuvo versión física limitada, pero tuvo también versión física. Luego el siguiente juego en el que trabajaron fue un título que se llama Pirate Pop Plus, donde trabajaron en conjunto con otra empresa y se encargaron ellos de publicar el juego en 2016. Allí aprendieron una valiosa lección, y es que lo suyo era el desarrollo y la parte de publicación no era su fuerte, y la verdad tampoco les gustaba. En 2019 lanzaron un título llamado Double Cross, que es un juego de plataformas con acción y toquecitos de otros géneros que recibió una recepción más decente. En 2022, y con el apoyo de WayForward Technologies, a quien conocieron al estar creando personajes invitados para el título de Runbound, pues como fue un éxito dentro del mundo independiente, empezaron a tener personajes invitados. Los personajes que se podían seleccionar para las carreras los traían de otros juegos. Ellos trajeron a Chantada de WayForward Technologies, ahí fue que conocieron la empresa. Entonces, en conjunto publicaron este Dawn of the Monsters, y la compañía ha recibido en varias oportunidades apoyo financiero de parte del gobierno de Canadá y de la provincia de Ontario para completar sus proyectos. Normalmente cuando uno juega títulos de esta empresa siempre aparece por allá el loguito de fondo de promoción de las artes de no sé qué, del gobierno de Canadá o de no sé qué, precisamente porque allá reciben algún tipo de apoyo estas empresas independientes para hacer esto.
Esa es la breve historia de 13 AM Games. Yo particularmente el juego lo conocí precisamente porque como a mí me gusta la franquicia de Shantae, yo sigo a Way Forward Technologies y como ellos estaban haciendo las veces de publisher, vi cuando lo anunciaron, lo llevaron a un evento y finalmente compré la versión física cuando lo publicaron a través de Limited Run Games. Yo Ah, particularmente lo jugué en PlayStation 5, pero el juego salió en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series, todos en marzo del 2022. perfecto, yo también lo conocí, me llamó mucho la atención porque si de pronto no han podido intuir por el nombre, aparecen de estos monstruos gigantescos de la misma línea de Godzilla y de King Kong, Kaiju les dicen a este tipo de películas, o a los monstruos es que les dicen, no estoy seguro. El caso es Sí, que, Kaiju es más o menos como monstruo gigante. correcto, y hay algunos juegos que salieron en arcade, yo recuerdo por ejemplo Rampage, en donde en esos juegos digamos que el objetivo era destruir una ciudad, pero llegaban otros monstruos y al final se terminaba convirtiendo en un beat'em up. Y me llamó mucho la atención porque no es una propuesta que se vea con mucha frecuencia actualmente, entonces por eso me pareció muy interesante y lo tengo ahí en mi lista de deseados. Cuénteme entonces un poquito, pasémonos ¿eso tiene una historia de fondo de por qué tenemos monstruos gigantes aquí para pelear? Sí, curiosamente tiene una historia y está hasta bien explicada para hacer un beat'em up. Normalmente uno está acostumbrado a que hey, le secuestraron la novia a los héroes, entonces hay que ir a rescatarla. Aquí no, aquí hay un trasfondo. La idea es que todo empieza en el año 2036, donde los cambios climáticos ocasionan que el despertar de una especie de monstruos que empiezan a atacar varias ciudades del mundo. Finalmente esos se logran contener de alguna manera, pero siguen apareciendo y el mundo decide crear una organización internacional para enfrentarlos. Los eventos de este juego suceden 30 años después porque la humanidad por fin planea pasar a la ofensiva. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de 4 guerreros. Uno es un humano que se transforma, estilo Ultraman. Él lleva muchísimos años luchando solo contra los monstruos y es como una de las mecánicas que tienen para detener estas criaturas. Otro es un robot gigante de una estructura nuevas que es pilotado por otro personaje. Y los dos últimos son monstruos creados genéticamente y que no nos explican inicialmente cómo se controlan. Solamente sabemos que esta organización tiene dos monstruos gigantes de dos tipos diferentes y de alguna manera se pueden controlar. Están luchando de nuestro lado. A lo largo del juego entonces nos van contando algunos de los eventos del pasado, revelan el misterio de los monstruos que están bajo nuestro control y pasan un par de cositas interesantes extra que no les quiero adelantar porque pues vale la pena por lo menos tenerlos en cuenta. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de conversaciones y animaciones inspiradas en los cómics, en el anime, pero es en estas donde se nota que el presupuesto estaba como limitado, porque son de esas conversaciones de que tengo dos personajes estáticos que no mueven la boca ni nada Ujú, por el solo un estilo. letrerito. Exacto, y casi todas las conversaciones suceden tras el mismo fondo en el escenario. Las animaciones, las partes que están animadas son muy contadas, pero sí se dan a la tarea de contar, oiga, qué pasó más o menos en los últimos 30 años, quién es cada uno de los personajes, quién es el humano que se convierte en el monstruo. Y hay conversaciones adicionales que van saliendo a lo largo del juego que se pueden perder. Y lo que hace uno es que como entre misiones usted puede ir a ver qué otras charlas están sucediendo y en esas charlas le dan trasfondo adicional. Entonces no es nada del otro mundo, pero se agradece que se hayan tomado el esfuerzo de justificar estos combates. Bien, y esto, digamos que me dice que le van agregando cositas, es muy largo porque ese es otro tema. En los beat'em ups normalmente las campañas duran poquito y por eso a veces no se desarrollan mucho las historias. Es más o menos largo. Si usted solamente se concentra en terminarlo, estamos hablando de entre 5 y 6 horas de juego, Que es largo para este incluyendo género. Ujú. que es un poquito de largo para el género. Pero si usted se quiere ir, por ejemplo, por el platino, y ya les voy a explicar eh, cuál es qué es lo que hace llamativo ir a buscar esos trofeos, se puede demorar casi el doble del tiempo. ¿Listo? Y entonces estamos hablando entre 5 y 6 horas, no necesariamente por la dificultad, es decir, el juego no es particularmente difícil, sino porque hay muchas misiones
que no son muy largas, pero pues son bastantes y en algunas ocasiones pues, vamos a perder, nos va a tocar repetir una misión o las vamos a querer repetir por las otras razones que les voy a explicar más adelante. Bien, entonces ya con esto vámonos a cómo se juega y pues como ya hablábamos de beat'em ups, para quienes de pronto no estén muy acostumbrados, Street of Rage, Final Fight, los juegos de las Tortugas Ninja, juegos que digamos que un género que vio su época dorada en los 90 en los arcades principalmente y ya luego en las consolas caseras, en donde controlamos un personaje que tiene que enfrentarse a muchos que llegan a atacarlo, normalmente en una banda o en un escenario que es como una cinta que él puede moverse un poco hacia arriba o hacia abajo, y que también digamos que uno de sus puntos fuertes en la mayoría de este tipo de juegos es que podíamos jugar con otros amigos, dos o hasta cuatro personas a veces en esos juegos clásicos. Este sigue esa misma línea, ¿qué tiene de diferente? Sí, esencialmente todo lo que menciona Víctor de un beat'em up, aquí contamos con los mismos elementos. ¿Qué cositas tienen así como diferentes? Bueno, controlamos a uno de los cuatro personajes que ya le mencioné. Todos son gigantescos y nos enfrentamos a diversos tipos de monstruos a lo largo de bastantes niveles que son más bien cortos en duración. Un nivel normalmente se tarda como entre 5 y máximo 10 minutos en pasarse, a veces incluso menos. Al inicio me costó un poquito de trabajo acostumbrarme al movimiento porque incluso los personajes más rápidos se sienten algo lentos comparados con otros juegos del género, porque pues precisamente tienen que representar eso de que son monstruos o de que son criaturas gigantes. Tenemos golpes débiles, golpes fuertes que se pueden cargar, hay bloqueos, hay esquives y vamos llenando poco a poco una barra para hacer poderes especiales. Estos inicialmente están bloqueados, pero a medida que vamos progresando nos van desbloqueando sus habilidades especiales. Todos tienen 3 habilidades especiales, todas son diferentes entre sí. Y además de eso, si hacemos remates a los enemigos, que esos están disponibles cuando les bajamos bastante vida y nos aparece un botón que hey, es el momento de hacer el remate, tenemos acceso a un ataque especial que es un ataque cataclísmico que afecta a todos los enemigos en la pantalla. ¿Cómo es la estructura del nivel? Entonces los niveles tienen algunas herramientas, por ejemplo, para atacar a los enemigos o recuperar nuestra salud. Pues debido a nuestro tamaño, normalmente, por ejemplo, vamos a través de una ciudad y hay edificios más grandes que podemos golpear para destruir y fragmentos de esos edificios se pueden utilizar para lanzarlos a los oponentes o utilizarlos como armas, torres de luz, cosas por el estilo. Y lo que hacemos es que avanzamos un poquito, luego aparece una tanda de enemigos, los derrotamos. Al derrotarlos recibimos una calificación según nuestro desempeño y esa calificación realmente solamente mide la cantidad de enemigos que logramos matar en cadena y que los sigamos golpeando de manera consecutiva. Es decir, no podemos dejar mucho tiempo sin por lo menos golpear a un enemigo para que no se nos rompa la cadena. No importa si recibimos algo de daño, mientras sigamos siendo ofensivos, mientras sigamos atacando, vamos manteniendo la cadena y con eso es que conseguimos los mejores puntajes en cada uno de esos como tanda de enemigos. Y así avanzamos hasta el siguiente, luego a veces hay un punto de control como a la mitad del nivel, pasamos a otra área que es continuación de lo mismo, es como una forma de darle una pausa al juego para que pueda cargar el siguiente escenario que no se demora nada, es casi instantáneo. Y pasamos a una segunda área donde hacemos más o menos lo mismo. Al final llegamos al final del nivel y recibimos como recompensas 3 cartas y algo de dinero. Las cartas, dependiendo de la calificación total que obtengamos en el nivel, es decir, digamos que cada una de esas tandas recibe una calificación que va entre E, creo que es la más mala, hasta S. Entonces, si logramos una calificación de S, las 3 cartas son de muy alta calidad, de muy alto nivel. Si recibimos calificaciones menores, nos dan siempre 3 cartas, pero entonces son de 3. Y de esas 3 cartas podemos escoger solamente 2 para nuestro inventario. Esa es como la estructura de todos los niveles. Entonces, ¿para qué sirven estas cartas? Y eso es lo que es diferente y nuevo de este juego.
Esas son formas de mejorar nuestro personaje. No son la única forma de mejorar el personaje, porque también hay una tienda y en esa tienda podemos comprar algunos ítems, por ejemplo, que nos mejoran la defensa o nos mejoran la vida del monstruo, pero eso nos lo van dando a medida que vamos avanzando dentro de la historia. O sea, usted avanza en la historia, avanza en la historia, avanza en la historia y ¡pum! Si usted va a la tienda, hay un objeto para mejorarlo. Las cartas, en cambio, pues nos las van dando en cada uno de los niveles. Las mismas cartas tienen nivel, que va de 1 hasta 9, si no estoy mal. Y dependiendo de los niveles, por ejemplo, en el primer nivel solamente me dan cartas de nivel 1, 2 y 3. Y lo que tienen esas cartas es que tienen dos habilidades, o sea, una mejora a la fuerza y una mejora a la defensa. Y otras otras habilidades que son, entre comillas, aleatorias. Entonces, por ejemplo, hay una mejora de la velocidad, o hay un aumento de la barra de poderes, o hay una que nos permite recuperar vida al hacer daño con los poderes, o hay como 4 o 5 habilidades que nos pueden salir al azar en la carta. Y la carta adicionalmente nos da una habilidad extra a nuestro personaje. Por ejemplo, que cuando esquivo perfecto, los enemigos quedan atontados por un segundo. Que cuando remato a los enemigos yo recupero vida, que cuando hago un combo con golpes débiles, mi siguiente golpe fuerte va a ser el 20% adicional de daño. Entonces jugar con esas cartas y ponerlas en la ubicación correcta para el tipo de personaje que yo quiero armar es muy importante, y ahí es donde está el tema de lo diferente. Y afecta bastante porque con esto es que yo me motivo a repetir niveles. Mejorar el personaje de forma diferente o tener habilidades diferentes. Exacto, porque las cartas me las dan de forma aleatoria. Entonces yo lo que hago es repetir de nuevo el nivel para tratar de conseguir un mejor puntaje dentro de ese nivel y que me den buenas cartas. Y hay más de 100 cartas en total. Entonces hay muchísimas habilidades. Si me salen repetidas las cartas, yo puedo vender las cartas que tengo repetidas. Y con ese dinero también puedo pedir que una carta que me gusta, relanzarle de manera aleatoria las habilidades. Yo les decía, eso tiene una mejora de fuerza y una mejora de defensa. Entonces, por ejemplo, una carta que me balanceada diría, de las últimas diría, no, tiene 30 de defensa y tiene 30 de ataque. Yo la puedo relanzar para que me salga, no, esta va a ser 45 en ataque y 15 en defensa. O volverla a lanzar para ver si me sale 15 en defensa y 15 en ataque y 45 en defensa. Dependiendo del tipo de persona que yo está. Y al mismo tiempo, las otras 2 o 3 habilidades que tiene, esa de recuperar un poquito de vida, me la van girando aleatoria. Entonces no son completamente aleatorias. Por ejemplo, una carta de nivel 8 nunca me va a dar 2 puntos de ataque y 2 de defensa como las cartas de nivel 1 o 2, pero siempre están como balanceadas y entonces yo las puedo relanzar. Entonces ahí también hay una forma de gastar el dinero para yo ir armando el personaje que quiera. ¿Qué más les puedo mencionar? Yo tengo una duda para ver usted cómo lo sintió. En lo que yo pude ver, como son estos monstruos gigantes, ya usted mencionó que se mueven un poco lento. Se siente, se me pareció como a Final Fight, de pronto en la velocidad, pero no vi lento. Que los bichos saltaran. Más lento. Es más lento aún. Uh-huh. Es más lento aún y no, las criaturas no saltan, lo que tienen es un desplazamiento rápido, que también sirve para esquivar golpes. Okay. Entonces es como un dash que hacen y ese dash les permite le permite esquivar los golpes de los enemigos o acercarse más rápido a los mismos. Otra cosita que vale la pena mencionar es que los niveles tienen algunos elementos interactivos, como por ejemplo hay una parte donde hay lava, entonces si me voy por la lava voy haciéndome daño, o hay una parte que estoy en un río y aparecen unas olas que debo esquivar o me hago daño adicional. Y los enemigos de final de área tienen un buen reto, porque se sienten bien diferentes. Soporta a 2 jugadores y lo jugué todo el tiempo con mi hija. Al principio ella estaba encantada porque nos iba súper bien, pero sobre todo en las peleas con los jefes se puede volver un poquito frustrante si el segundo jugador no tiene algo de habilidad, porque se vuelve un poquito más complicado esquivarlos.
Correcto, sí, sí, eso me pareció, que se hace como un poquito más técnico porque como no vi que saltan, muchas veces en los beat'em ups uno cuando no sabe jugar mucho pues spamea y trata de golpear en el aire o cosas así. Aquí me pareció que era un poquito más técnico. El otro tema, y ya yéndonos a este tema artístico y técnico, pues como son monstruos gigantes y se supone que están defendiendo ciudades, los escenarios son ciudades, esperaría yo. No Pero todos, pero no, sí. esa era mi pregunta. ¿Varía esto? ¿Qué le meten como para que gráficamente se vea y artísticamente también me di cuenta que es poligonal, ¿cierto? Pero como con... o no sé si esto o fue la impresión, me pareció que eran como polígonos sencillos o simples con texturas planas. No, es que es difícil de identificar. La verdad, todo el arte del juego está inspirado en películas de monstruos gigantes o kaijus, en las series de Super Sentai, de esas de tipo Power Rangers, y Ujú. también en la parte, en los cómics. De hecho, las texturas sí son colores planos y utilizan muchos contrastes con negros. Es un estilo muy similar al que utiliza Mike Mignola. Él es el creador del Hellboy y si ustedes van a ver un cómic de él, es muy muy parecido a ese estilo visual. Utiliza los colores planos con muchísimos contrastes de negro. Y unos bordes gruesos y... Exactamente. Muy muy del estilo de cómic, pero sí son polígonos, pero no se notan los polígonos porque todo está como tan plano que parece que todos fueran dibujos en 2D. Ellos también invitaron a muchísimos artistas a colaborar en el proyecto, como por ejemplo Shinji Nishikawa, quien trabajó en varias películas de Godzilla y él se encargó de diseñar un jefe. El motor que utilizaron fue Unity y funciona bastante bien. No, pues, no es nada para nada exigente con ninguna de las consolas, sí es cumplidor, tiene un par de errores menores, nunca tuve ningún error menor. Y en cuanto a la variedad de los niveles, sí empezamos en ciudades, pero hay, digamos que alguna variedad en el tema, no tanto dentro de la misma capítulo, por así decirlo. Entonces, cuando estamos peleando en Toronto, pues peleamos en Toronto todo el prólogo. Luego nos pasan a Tokio, por darle un ejemplo, y nos pasamos. Pero cuando, por ejemplo, vamos a las cataratas de Iguazú o al río o a Río de la Plata, el tema aquí en Sudamérica, pues la ambientación cambia. Empezamos con una ciudad que está mucho menos poblada y terminamos peleando prácticamente en el río. Entonces, si hay algún tipo de variedad, pasamos también a el Cairo en Egipto, también pues estamos hablando de arenas, dunas y cosas por el estilo, entonces sí hay alguna variedad en los escenarios. Es cumplidor, pero no mucho más allá de eso. Listo. Sí se notan, digamos que las diferencias entre los bichitos, ¿cierto? La animación de ellos, porque veía uno que lanzaba fuego y otro que en lugar de eso botaba como minions. Sí, los cuatro personajes son bien diferentes, los enemigos no tanto, hay algún tipo de variedad, pero como el juego es tan largo, siempre se empieza a sentir los diseños un poquito repetidos. Listo. Y hablemos entonces un poquito del sonido. ¿Japonés esto? Pues hay que tener en cuenta que 13 AM Games es un estudio en Toronto, Canadá. En cuanto a las voces, sí cuenta con voces en inglés y japonés. Ambos doblajes son bastante buenos, con actores que usualmente trabajan en series de animación. Y la verdad, mi cerebro no estaba muy seguro de qué debía colocar, en qué Sí, idioma porque era debería como colocar. ver cartoon, pero con Godzilla. Exactamente, el estilo visual es mucho más americano, pero toda la temática de los monstruos gigantes y de los Super Sentai es muy japonés, entonces yo no estaba muy seguro, entonces jugué como un capítulo y medio en inglés y luego mi cerebro no dijo, no, 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 probémoslo en japonés y al final decidí dejarlo en japonés, pero la verdad ambos doblajes tienen una buena calidad. La música fue compuesta por Dan Rodríguez y tiene la misma inspiración del juego, este tema de películas de monstruos gigantes. Así que hay canciones movidas estilo rock con muchas guitarras eléctricas y otras que tratan de hacer sentir todo muy épico con una orquesta sinfónica simulada, pues debido a la restricción del presupuesto. Listo. Con esto, entonces pasemos de una vez a los puntos, al resumen de los puntos. Lo que más le gustó, lo que no tanto. ¿Qué es Listo. lo bueno de Dawn of the Monsters? Los tres punticos buenos. Primero, la personalización con las cartas.
todo ese tema de que yo mejoro al personaje poniéndole mejores cartas. Entonces, por ejemplo, habían habilidades que me gustaban más de cartas de menor nivel, pero la diferencia de nivel era tan grande que me tocaba utilizar habilidades que me gustaran menos porque ya había, entonces me motivó a jugar nuevamente algunas misiones adicionales para tratar de obtener mejores cartas. Las relancé en varias oportunidades. Todo ese tema de la personalización con las cartas se me hizo entretenido. Hay bastantes cartas, de pronto hay unas que no se sienten tan útiles, pero es chévere e interesante experimentar con varias combinaciones para saber cuáles son las habilidades que más me gustan en los primeros niveles y ver si puedo conseguir esas mismas cartas, pero de niveles mucho más altos más adelante. Otro tema que me gustó bastante fue el combate con los jefes. No son tantos, pero cada uno se sintió diferente. Hay que buscarle los puntos débiles, hay que mirar cómo esquivar los ataques especiales, hay que ver. Y esos combates, en ese momento, la calificación para el combate con los jefes es por tiempo. Entonces hay que tratar de eliminarlos en el menor tiempo posible. Entonces hay que volverse bastante eficiente con en esos combates con los jefes. Y el tercer punto que me gustó fue el estilo visual y de sonido, que son bastante cumplidores. No son ningún portento técnico, no son ninguna maravilla, pero se me hace que ese estilo cómic y esa simulación de criaturas gigantes y todo el tema de las discusiones en la nave y con los diferentes compañeros y todo, se me hace que eso es muy muy cumplidor, todo el tema técnico. Un puntico malo, y es que debido a la longitud del juego, estamos hablando de más o menos 30 y algo de misiones, que se parecen mucho entre sí y se puede sentir repetitivo. Entonces yo ajusté eso variando un poquito el monstruo. Entonces yo inicialmente jugaba con Megadon, que es como el que se parece a Godzilla, y mi hija jugaba con uno que parece un crustáceo. Luego, después de cierto punto, descubrió que el crustáceo era macho y que el otro era hembra. Entonces ella quería ser el monstruo gigante y entonces a mí me tocó pasarme al el superhéroe. Y eso le dio algo de variedad porque se sienten diferentes entre sí los personajes. Pero si no, el juego sí se puede sentir bastante repetitivo por la gran cantidad de misiones y porque uno repite también varias misiones para conseguir ese tema de las cartas. Otros dos punticos para destacar que no son necesariamente ni buenos ni malos son el tema de la trama. Me gustó que tuviera trama, eso es bueno en el sentido de que existe, si bien no es la mejor, es un punto que vale la pena destacar. Y otro, el sistema de puntajes está diseñado para que uno juegue de manera muy agresiva, para que no deje caer el combo, pero también premia jugar con otra persona, porque entre los dos es más difícil dejar caer el combo, es decir, seguir atacando a los oponentes es más sencillo cuando hay otra persona. Entonces, a pesar de que a mí me tumban, esa otra persona puede estar haciendo golpecitos y con eso mantenemos Sí, el combo, eso, y es más fácil de conseguir buenos eso puntajes. precisamente me gusta mucho en Streets of Rage 4, que cuando hay más personas se pueden ayudar y salen combos diferentes porque se lanzan armas, cosas así. Entonces aquí veo que también eso aplica y es No divertido. tanto, realmente no es que los combos cambien ni nada, pero el sistema de puntajes está diseñado para que uno sea ofensivo. El Y contador. Ujú. exacto, y es más fácil ser agresivo con otro jugador, entonces también se premia ese juego cooperativo que es bien interesante. Listo. Aquí voy a hacer una pequeña variación y si quiere al final de que presentemos los dos juegos del día de hoy, les recomendamos otras opciones en el género de beat'em ups o juegos parecidos, si le parece. Entonces cerremos diciendo a quién le recomendaríamos este juego y en qué nivel. Yo diría que este es un juego que está definitivamente comprable. El juego no es, incluso en su momento de lanzamiento, incluso en la versión física que yo adquirí, no me pareció demasiado costoso. Es un juego de $20 en formato digital y 30 en formato físico. Eso sí, ya la versión física se volvió dificilísimo de conseguir y es cara porque con un tiraje limitado, pero se me hace que es un juego muy entretenido, que ofrece una buena cantidad de tiempo para disfrutar y se disfruta mucho con otra persona. Entonces todo este tema de la personalización, de buscar las mejores cartas, se me hace un juego muy entretenido, muy, muy, muy divertido y lo dejaría definitivamente en el rango de comprable. Bien. Entonces,
Con esto cerramos Dawn of the Monsters, un juego beat'em up de monstruos gigantes que está en prácticamente todas las consolas y que pueden jugar junto a otra persona. Yo los voy a dejar escuchando una canción que se llama Sakura Hills de la banda sonora de Jitsu Squad. Recuerden que este podcast se publica de manera semanal en todos los gestores de podcast que ustedes se imaginen. Ahí donde nos están escuchando, nos sirve un montón si nos empiezan a seguir o si se suscriben. Es completamente gratis y de esa manera ustedes reciben notificaciones de cuando hay episodios nuevos, que es todos los jueves. Víctor, Jitsu Squad. Esto también es como un beat'em up. Cuénteme en qué plataforma salió, en qué momento estuvo disponible en cada una y con qué empezamos acerca de este título. Bueno, entonces, ¿cómo conocí Jitsu Squad? Eso es de lo que de pronto quiero hablarles un poquito. Yo este juego lo conocí por un video de un creador de contenido que principalmente se especializa en juegos de pelea, se llama Maximilian Dood, ya lo hemos nombrado varias veces. Él presentó en su canal este juego y además estaba muy emocionado porque los desarrolladores, un estudio pequeño que se llama Tanuki Created Studio, le pidieron a él que hiciera un cameo, o sea, que saliera en el juego. Y mostraba ahí la imagen de cómo sale él vestido como si fuera Ken, el de Street Fighter, lanzando un Super Hadouken y limpiando la pantalla. Entonces estaba como muy emocionado. Y justo era como para promocionar que el juego había entrado en una campaña de Kickstarter, de financiación de crowdfunding. Se me hizo muy interesante lo que vi, sobre todo por el ritmo. Los beat'em ups pues, pueden tener diferentes velocidades. Ahora César nos hablaba de Dawn of the Monsters, un juego más bien lento. Street of Rage y Final Fight son como más bien también metódicos, hay que como medir bien la distancia, juega mucho con la velocidad de los personajes. En cambio en este vi un montón de muñequitos que volaban por la pantalla, o sea, tenían dos velocidades, o correr o hacer dash. O sea, rapidísimo. Y eso me pareció también bastante interesante porque justo había jugado poco tiempo antes un juego indie que se llama Fight and Rage, que tiene una reseña escrita en la página. Es un juego de un desarrollador brasilero y uno uruguayo, si mal no estoy, y me gustó bastante. Entonces por eso lo empecé a seguir. Sobre la campaña de Kickstarter, esta gente de Tanuki Studio montó... Digamos que lo que necesitaban era cerrar el presupuesto porque ya llevaban más de un año trabajando en el juego, de modo que lo que pudieron mostrar, muchas campañas de estas empiezan apenas con arte conceptual o con algún video del desarrollador diciendo qué es lo que quiere hacer. No, aquí estos señores tenían ya un nivel jugable, mostraron incluso a Maximilian ahí entrando en su cameo, mostraron enemigos, cómo se movía el puntaje, varios personajes al mismo tiempo, y eso les permitió captar mucho la atención de la gente, sobre todo de los fanáticos de los juegos de pelea. Ellos pedían como unos $30,000 para la financiación de lo que les faltaba. Eso lo lograron en el primer día que salió la campaña. Al final tuvieron más de 1,800 personas apoyándolos y recaudaron más de $110,000. Y eso pues les permitió agregarle una serie de metas, entonces más niveles, más personajes, algunos otros elementos, un modo de juego adicional, y con esto lanzaron el juego a mediados del 2022, primero en PC y a finales del 2022 en el resto de consolas que existen. Esto está también en prácticamente todo: Switch, los PlayStations, los Xbox. Y ya, salió el juego. Lo pude comprar como unos 6-7 mesecitos después en una rebaja que hubo por allí. Yo lo tenía en mi lista de deseos y lo jugué un rato aquí en la casa. Listo, Víctor. Esto se ve muy caricaturesco y un poquito desquiciado, pero ¿de qué va el tema con este título? ¿Tiene algo que ver con ninjas?
Sí, la inspiración general es de ninjas y tiene una historia también que trata como de tomar esa inspiración de caricaturas, un poquito de Tortugas Ninja, un poquito de Gato Samurai, ellos lo mencionan por ahí en algún momento, en cuanto a su caracterización, en cuanto al arte y a su inspiración de historia. Y aprovecho para contarles aquí más o menos de qué se trata, también tiene una historia, aunque esta sí realmente se siente simple, es más como tratan de meterle algo de comedia, aunque pues no se desarrolla mucho. Entonces aquí el malo se llama el mago Origami y él quiere apoderarse de una piedra mágica que es la piedra Kusanagi, que le otorgaría poderes inimaginables según le promete un demonio que está atrapado en esa piedra. Para esto, para poderse hacer con la piedra y convocar al demonio que está allá adentro, el mago convoca un ejército. El ejército es del demonio este. Y aparte le da poderes mágicos a varios villanos para que lo ayuden a hacerse con la piedra que está en custodia de un antiguo maestro de Kung Fu que se llama el maestro Ramen. Es un búho ahí, más bien desplumado. Este búho logra convocar a 4 campeones que son animalitos también antropomórficos. Entonces hay un tanuki que se parece a Galford de Samurai Shodown, así con un traje azul y que es como un medio ninja. Hay una conejita también que se parece a Nakoruru, tiene poderes de lanzar bombas, cosas así. Hay una rana que tiene un afro grandísimo y pelea kung fu como con una vara, con una pipa. Y por último un jabalí, que es el personaje lento de la plantilla, es como un vikingo y es como la mole del juego, pues. Se cuenta en escenas fijas. Los personajes están por allí dibujados, conversan entre ellos, hay unos textos que salen por allí, no hay mucho sonido acá. Tratan de ponerle algo de humor entre ellos, pues burlándose de los trajes de los enemigos o de que tienen resaca, cualquier cosa así. No, no es su fuerte realmente, pero bueno, ahí está. Listo, Víctor. Entonces, cuénteme qué tiene diferente o qué son los elementos de beat'em up de este Jitsu Squad. Lo primero es que se nota mucho que esta gente es fanática de juegos de pelea. Y principalmente mencionan a Marvel vs. Capcom y otros juegos muy rápidos como Guilty Gear, los Guilty Gear clásicos. Entonces, lo que yo les decía, que estos muñequitos están corriendo por toda la pantalla, es permanente, están siempre moviéndose de un lado para el otro. Lo otro es que también se enfocan en hacer muchas cadenas de golpes rápidos, como en Marvel vs. Capcom, de eso de elevar al enemigo y no dejarlo caer para hacer combos de un montón de golpes. Y Los aparte, clásicos juggles. ajá, correcto. Y aparte mezclarle superpoderes. Entonces hay una barra por allí que les permite lanzar un poder especial. Hay un arma secundaria que gasta una especie como de municiones que también sirve si la tenemos para hacer combos diferentes. Entonces principalmente ese es el ritmo y la diferencia en cuanto a la velocidad con lo cual lo jugamos. Empezamos con saltos, dash, combos simples, agarres. Este juego también tiene un parry. Eso también es una novedad. Si alguien nos va a atacar, nosotros podemos hacer un parry, contraatacarlo inmediatamente para tratar de empezar un combo más que defendernos. Además podemos romper unas urnas que hay por allí, ahí sale el arma secundaria, que cada personaje tiene más de un tipo de arma secundaria, entonces la va cambiando según te guste más o menos. Por ejemplo, la rana afro tiene un mazo con púas que si lo toma, si lo utiliza, da saltos como golpeando hacia abajo, o tiene también una lanza que le permite atacar muy lejos, o tiene unas llamas de fuego. Y otra diferencia es que también se trae comandos de juegos de pelea. Entonces el típico Hadouken, el Shoryuken. La media va adelante, la Ajá, U completa. exacto. Entonces, a medida que voy jugando, los enemigos van soltando algunos pergaminos y esos pergaminos cuentan como experiencia. Y a medida que vaya cumpliendo con el requisito de experiencia, voy aprendiendo esos movimientos diferentes. Cada uno de los personajes que tengo pues debe recolectar los pergaminos para ir tomando o ganando esos movimientos. Tiene poquitos modos de juego, empezamos solo con dos, un modo historia y un modo entrenamiento. El modo historia es pasar 8 mundos, por algún motivo esto está como en medio en el espacio,
Entonces los escenarios son planetas y cada planeta es bien diferente al otro, entonces los voy pasando de forma lineal, el uno, luego el 2 y así. Y la idea aquí es que puedo pasarlo solo o hasta 4 personas en juego local. No hay juego online, tampoco hay, digamos que te llevan un tablero con puntajes, pero no hay forma como que queden montados en algún lado para comparar o cosas así o romper tus récords. Eso sí, cuando pasas el juego por primera vez, se te desbloquea un modo que es el tag. Y aquí este puede ser jugado hasta por 2 personas al tiempo. Y lo que permite es que cada uno lleve más de un personaje. Entonces, si son dos, cada uno puede llevar 2 personajes y puede cambiarlos. Y aquí me gustó porque los combos también se pueden ir, digamos que aumentando. Yo estaba, por ejemplo, jugando con el jabalí todo pesado, haciendo combos lentos, y de pronto lo elevaba bastante ese y hacía el tag, el cambio, luego metía a la rana y la rana continuaba en el aire haciendo muchos juggles. Eso me gustó. Este también lo jugué con mi hijo así de a dos. Este juego no le gustó tanto como otros beat'em ups que hemos jugado, por ejemplo, de las Tortugas Ninja le gustó, pero pues igual lo pasamos alguna vez porque no es muy largo. La primera vez sí me demoré un poco en pasarlo porque como que no le entendía el tema del control a la primera. Me demoré unas 3 horas más o menos para pasar la primera vez, pero ya luego cuando lo jugué con mi hijo, lo jugamos de a dos y ya lo jugué yo solo, en cuestión de 1 hora y media o menos de 2 horas, se puede pasar toda la historia sin mucho problema. No tuve de pronto porque ese fue uno de los encantos o una de las razones por las que a mi hija le gustó bastante el Dawn of the Monsters, porque los combates como eran más o menos lentos, ella tenía la oportunidad de reaccionar a tiempo a todos los ataques y moverse y contraatacar pero el ritmo de este se siente mucho más rápido, mucho más frenético, ¿no? Mucho más rápido y además los enemigos te castigan mucho porque este juego está diseñado para que tú hagas parries o para que te muevas rápidamente para evitarlos y luego contraatacarlos. Es un juego que se nota que exige algo más de pericia en el jugador. O sea, técnicamente tiene sus fundamentos para bloquear, contraatacar, hacer los ataques para mantener lejos al contrincante y cuando se acerca tener un antiaéreo, por ejemplo, para que no te llegue por arriba. Entonces sí tiene su dificultad. Y tiene otro tema y es que cuando lo jugamos, en algún momento lo pudimos jugar de 4 jugadores, es caótico. Caótico porque no sé si es la perspectiva con la que se tapan mucho los personajes y ya yo no sabía ni en dónde estaba. Se me hizo complejo. De 2 o hasta de 3 se puede ver bien, pero ya los 4 me costaron un poquito. Tiene aparte niveles, digamos que eso fue lo que lograron como metas adicionales en el Kickstarter. Tiene niveles, por ejemplo, uno típico de patinetas, que estos juegos tienden a tener un nivel en donde se mueve el escenario solo y ellos iban sobre unas patinetas y sobre la lava. Tiene otros niveles que parecen o son inspirados en estos bonus de Street Fighter en donde caían barriles del techo y ellos tenían que romperlos. Solo que aquí es sushi y también ahí se hace una mecánica, una interacción bien interesante porque se pueden atacar entre los personajes para robarle el sushi al otro y el minijuego está bien divertido. Y tiene otros bonus por ahí, también tiene un jefe especial al final de cada nivel, bastante interesante. Se me olvidaba un tema, hay un poder como ultra que nos hace invulnerables por un tiempo determinado y ahí nuestro animalito se convierte en una persona y esta persona es invulnerable y es muy fuerte y puede hacer combos larguísimos y los enemigos también tienen esos superpoderes también, entonces hay que estar jugando con que cuando ellos sean invulnerables huirles porque pues no le podemos hacer mucho más. Listo, Víctor. Entonces hablemos un poquito del caos y de la parte visual que se experimentó. ¿Qué estilo visual utiliza? ¿En qué motor lo hicieron? ¿Qué tal funciona? Bien, el estilo gráfico es muy colorido, todo está dibujado a mano. Se parece como a un cartoon de esos de los finales de los 80s o de los 90s. Pero utilizan pixel art. No, todo dibujado a mano, con colores planos súper brillantes. Hay muchas referencias no solo a videojuegos, también a muchos videojuegos clásicos. Sobre el motor, perdón, devolviéndome un poquito, es un motor propio de Tanuki Studios. Ellos dicen en algún punto que leía que probaron varios motores y lo que ellos querían hacer no les llegaba al estilo que querían, la velocidad, entonces decidieron irse con su motor propio. Y las figuras son planas,
No hay ningún 3D, todo es dibujado a mano, con muchos colores, con un trazo grueso en el borde del personaje y muy exagerado. Son deformados los personajes con muchas animaciones, se les saltan los ojos a los enemigos en cada momento, cosas así. Como les decía sobre las referencias, a videos clásicos, a caricaturas, a videojuegos viejos, hay temas de cultura pop. Entonces, por ejemplo, hay un nivel en donde aparecen al principio unos hombres bailando como referencias a Michael Jackson, o hay un planeta en donde tenemos que pelear dentro de un arcade y las máquinas del fondo tienen nombres de juegos o haciendo referencia a juegos clásicos. Aparecen ninjas como los del Clan del Pie, hay un malo que parece como que estuviera haciendo un video de Queen ahí por arriba. Mientras nosotros estamos peleando, aparecen invitados. En este caso en particular, yo reconocí a dos, a Maximilian, como les decía, y a Yooka-Laylee, los personajes del juego este de plataformas. Y además aparecen varios. El nivel más alto de Kickstarter les permitía como crear un dibujito de esos mecenas que más aportaron. Entonces, varios de esos poderes especiales que se recolectaban de las urnas era que se materializaba una de estas personas, se hacía un poder y afectaba con eso a todos los enemigos en la pantalla. Hay niveles muy variados. Por el hecho de que cada planeta sea diferente, como que les dio muchas licencias. Entonces hay una ciudad, hay un nivel de lava, hay un nivel donde aparecen dinosaurios porque sí. Sí, y de por sí el mismo estilo de animales antropomórficos les permite tomarse también muchas licencias en el diseño de personajes y de enemigos. Así es. Es muy dinámico, llegan muchos enemigos al tiempo. Los enemigos también son variados en general, porque como dependen también del planeta y como que le meten su pequeña variación, pero ya se empiezan a repetir en los niveles finales, haciendo el truquito este de cambiarle la paleta del color. Ah, que ya esta llama no es roja, sino que es una llama verde y hace más daño. Pero pues es la misma llama que me llega a atacar. Y lo que les comentaba, cuando jugamos de dos personas, súper bien, todo muy claro, los movimientos muy fluidos, todo se veía muy bien. Pero ya cuando empiezan a ser más de dos jugadores, yo sí me alcancé a sentir perdido un poquito y no era solo un problema mío. Aquí mi hijo también empezó a decir, ¿yo dónde estoy? ¿Yo dónde estoy? Porque como que los enemigos nos tapaban o a veces el escenario tenía algunas cosas interactivas. Aquí hay alguna columna, alguna jarrón grande o algo, y eso nos tapaba el personaje. Listo, Víctor. Entonces hablemos del otro aspecto técnico del juego. ¿Qué encontramos en la parte del sonido y de la música? ¿De qué hablamos primero? ¿De voces? ¿Usted tiene voces? Tiene algunas voces en algunos puntos, pero son muy pocas. Está en inglés. No tenía subtítulos al principio, cuando yo lo compré, por ejemplo, lo tenía, pero muy poco tiempo después se lanzó un parche que agregó algunas cosas, mejoró algún tema, de pronto se me pasó decirlo en la jugabilidad, pero el crecimiento de nuestros personajes con estos pergaminos, digamos que hoy funciona muy bien, pero cuando apenas se lanzó el juego, había un problema y es que aprendíamos todos los movimientos muy rápido. Y el primer, segundo mundo ya teníamos todo y de ahí en adelante ya no ganábamos nada nuevo y ahí se sentía como un desbalance. Eso se corrigió. Y en el tema del sonido también corrigieron temas como agregarle los subtítulos. Hay varias canciones. Digamos que aquí importante interviene o presentan a un cantante que se llama, el nombre artístico es Johnny Gioeli. Y él es famoso porque pertenece a bandas de hard rock y participó en la banda sonora de Sonic the Hedgehog, de los últimos juegos. Él canta algunas de esas canciones. Entonces este género pues impregna varios de los escenarios que tenemos allí. Rock rápido, muy movido. Hay otros que sí se sienten más como popcito, y por ejemplo hay un nivel que es como en Japón, entonces le ponen ahí algunos instrumentos o que se asemejen a instrumentos de japoneses y cosas así. Funciona bien, realmente no me molesta, es divertido escuchar la banda sonora. Varían mucho de nivel a nivel. Por ejemplo, hay un nivel que es como en China y yo me sentí como en una película de Kung Fu Panda. Entonces le pega bien, por ese lado no hay ningún problema. Los personajes principales tienen voces cuando hacen sus movimientos, entonces gritan qué poder están haciendo y cosas así.
Lo que sí es que pueden llegar a resultar repetitivos. Me pasó con el jabalí, cuando peleé con el jabalí, como que terminaba haciendo casi siempre los mismos combos porque él es el que menos movimientos especiales tiene y siempre decía lo mismo, entonces me alcanzó a molestar un poquito por lo repetitivo, aunque el juego no es muy largo. Listo, Víctor. Entonces, pasémonos de una vez a hablar, a hacer los comentarios finales. Cuénteme de este Jitsu Squad que salió en el 2022 en cualquier cantidad de plataformas. Ya vi que está en prácticamente todo. Cuénteme cuáles fueron los elementos o los aspectos positivos que usted encontró dentro del juego. Yo tengo dos. Lo primero es que la jugabilidad de base es muy compleja y divertida. La velocidad de los combos, los diferentes personajes se sienten diferentes. La conejita, por ejemplo, es para estar peleando desde lejos. El jabalí es para estar haciendo agarres. Me gustó bastante eso. Los jefes son enormes, son complicados. Hay que saber leer sus patrones. El nivel más difícil, incluso tuve que repetir varias veces la pelea final para encontrar la estrategia que me sirviera y lo estaba jugando en modo normal. Ya al final pues le aumenté la dificultad y seguía siendo un reto, eso me gustó, sabiendo qué tipo de jugador soy. Lo otro, los aspectos técnicos y artísticos, porque después de los parches, al principio había unos problemas de tiempo de carga, había algunos problemas de errores en niveles que no se cargaba alguna capa, pero eso se corrigió con parches, a hoy el juego está muy bien. Y en general los aspectos artísticos combinan muy bien. El escenario, lo que está representando y la música le pegan muy bien, es muy desenfadado, muy bien hecho. Y ya en los aspectos que no me gustan tanto, tengo cuatro, dos que considero que son negativos. El primero es que desde el principio, para pasar un nivel, debes seleccionar cuántos jugadores van a intervenir. Entonces, si vamos a jugar nosotros tres, somos nosotros tres, y si alguien se va, ni modo, porque el juego no me permite cambiar el número de jugadores, que sí lo hacen muchos otros juegos. Cuando estamos jugando dos y alguien quiere unirse, se puede unir, y si alguien se tiene que ir, sencillamente se va y Un ya. pin Aquí no. dropout que llaman. Ujú. Y Y Víctor, pero ¿y qué tan largo es cada nivel? Son, o sea, esos 8 niveles, entonces ujú, estamos hablando de niveles de más o menos 20, 25 minutos. más o menos, así es. Sí, porque es que lo que en el juego anterior, el Dawn of the Monsters, también pasa lo mismo. O sea, no es drop in, drop out, pero tienen la ventaja de que pues el nivel dura máximo 10 minutos. Máximo. No, aquí sí, sí es más larguito. Y sí nos pasó un par de veces que, por ejemplo, estaba jugando yo solo y llegó mi hijo y dijo, quiero jugar. Me tocó parar el juego. Aparte, solo hay un archivo de un slot de salvado. Entonces, perder lo que hice y volver a empezar con él porque no me dejaba agregarlo. Otra cosa es que al principio pues les decía que me demoré unas 3 horas, pero fue más por un problema mío de que no estaba entendiendo algunas mecánicas. Pero ya cuando le coges el hilo es muy corto y no tiene mucha rejugabilidad porque como les dije solo tiene tres modos de juego, no hay forma de comparar puntajes, entonces a menos de que sea que otra persona que no conoce el juego quiera unirse, por eso es que lo he rejugado, porque ha venido alguien y venga, juguemos esto y en 2 horitas lo pasamos. Y tengo otros dos puntos que si bien no son negativos, de pronto vale la pena nombrarlos por si a alguien le aparece. Y es que en el lanzamiento tuvo varios problemas, como les decía, en tiempos de carga, ralentizaciones, la experiencia que se ganaba muy rápido y en el segundo nivel ya tenías todo. Y la versión física se lanzó antes de los parches. Entonces si tienes la versión física, lo que viene es pues el juego con esos... todavía le falta como ese Sí, balance. exacto. Donde Ujú. lleguen a pagar los servidores y no tengamos la disponibilidad de descargar las actualizaciones, la versión física se queda con esos problemitas. Así es. Y por último, ese asunto de la experiencia con incluso después de los parches, tú ganas todos los poderes como hasta el nivel 5. Ya al nivel 5 yo ya tenía los poderes de todos los personajes. Y el juego se me empezó a hacer más fácil después del nivel 5 porque ya podía hacer muchos más combos. Entonces se suponía que tenía una curva de dificultad, pero en realidad empezó a bajar. Porque se me hizo más difícil esa parte media en donde me faltaban poderes que la parte final, en donde hay muchos más enemigos, pero yo ya tenía tantas herramientas que para mí resultó muy fácil. Listo, Víctor. Entonces, con estos aspectos positivos y negativos, ¿en qué rango dejamos este juego antes de recomendar, digamos, otras alternativas del género de beat'em up?
Yo me divertí bastante con Jitsu Squad. Es un juego que no es tampoco muy costoso, pero con todo y tanto yo sí lo dejo en un alquilable. Es decir, este es un juego que vale la Hay pena que que lo miren, lo revisen y por un buen precio, con un descuento, vale mucho la pena. Me divertí mucho haciéndolo, así fue como yo lo compré. De pronto pagar el precio completo eh, hoy me parece que todavía es como que le faltó un poquito de contenido. Listo, Víctor. Y entonces, coménteme qué otros juegos de beat'em up hemos reseñado y que podríamos recomendar si están buscando algo dentro de este género. Yo muy de la línea de este Jitsu Squad, es decir, de un juego rápido, ágil, exigente en el tema del control, para las personas que les gusta como ese reto de poder sacar movimientos y combos especiales. Fight and Rage es un juego que tiene versión física también, un juego pixel art, con una rejugabilidad enorme porque tiene diferentes finales, tiene una reseña escrita en nuestra página. Es un juego indie latinoamericano. Y de mi lado, yo creo que me toca irme con juegos un poquito más estándar. Hace poco reseñamos el juego de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Es Ujú. un beat'em up un poco más clásico. De pronto no tiene todos estos elementos, ni los combates se sienten así como tan lentos. Porque es que si no me tocaría volverme a uno de esos que mencionaba Víctor, King of the Monsters del Super Nintendo, una cosa por el estilo. Pero este juego de Tortugas Ninja que reseñamos en el podcast 197 se me hace una buena alternativa dentro del género de los beat'em ups para jugar, sobre todo si tienen más personas disponibles, que ese es, digamos, uno de los Ujú. punticos débiles que podría encontrar en Dawn of the Monsters. Yo aquí no puedo desaprovechar el espacio para recomendarle a todas las personas, y ese sí lo tengo yo en mi lista de indispensables, es el Streets of Rage 4. Ese es el renacer de una serie que empezó en la Genesis y sin duda que este juego que hizo Dotemu o que lanzó Dotemu es como uno de los mejores exponentes de los beat'em ups en mi concepto. Es muy completo. Después de las actualizaciones y la versión del juego del año, tiene muchas opciones, muchos personajes, muy buen arte, muy buen ritmo. Se puede pasar por una persona que no sepa jugar mucho y también se puede disfrutar mucho con puntajes por una persona que se quiera meter a fondo. Entonces, de todos los que yo he jugado, Streets of Rage 4 me parece que es como el de los indispensables en los beat'em ups. Listo. Y con eso despedimos entonces este podcast 204. Les hablamos de dos juegos, ambos del mismo género, de acción, específicamente el subgénero del beat'em up. Cada uno jugó algo un poquito más corto, precisamente para traerles algo de contenido variado a estos episodios. Y esperamos que nos escuchen semanalmente. La semana entrante vamos a traer un episodio múltiplo de 5, es decir, un episodio de Bitácora, donde hablamos de juegos retro y vamos a hablarles de los ganadores de nuestros retos 2024 para que estén pendientes de los próximos podcasts que vamos a grabar. De mi parte se despide César Rivera, me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y Y por mi lado se despide Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido.